Cerré la iglesia como todas las noches, apagué las luces, trancé la puerta principal. Pero cuando ya me alejaba, escuché algo que me heló la sangre. Alguien estaba rezando, desde adentro. No había nadie, yo mismo revisé cada banca, cada pasillo, cada confesionario, aún así, las oraciones seguían, lentas, susurradas, como si no vinieran de este mundo. Esa noche entendí que hay lugares sagrados, que nunca quedan realmente vacíos. La iglesia estaba completamente vacía, no había fieles. No había pasos. No había velas encendidas, y aún así, la oración se escuchaba. Una voz grave, lenta, profunda, comenzó a resonar entre los muros antiguos. No provenía de ningún altar visible, ni de ningún banco. Era como si las paredes mismas estuvieran rezando. Cada palabra viajaba por la nave central, subía por las columnas, golpeaba el techo y regresaba con más fuerza, como un eco que no quería morir. Lo más inquietante no era el sonido, sino el silencio entre cada frase, un silencio tan denso que parecía observar. Quien estaba allí juró que no había nadie más. Revisó el coro. Revisó la sacristía. Miró detrás del altar. Nada. Solo bancos vacíos y sombras alargadas. Sin embargo, cuando volvió al centro de la iglesia, la oración continuaba. Igual de clara. Igual de cercana. Como si alguien estuviera de pie justo detrás, susurrando al oído. Cada vez que la voz pronunciaba el nombre de Dios, el eco se multiplicaba. No era un rebote normal. No seguía las reglas del sonido. Era como si la iglesia respondiera. Como si algo escuchara y contestara. El rezo no pedía perdón, no pedía ayuda, parecía un llamado. Un llamado antiguo, un llamado que no estaba dirigido a los vivos. Al final, la voz se detuvo de golpe. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. El aire se sentía pesado, cargado. Como si la oración hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo esperando ser nombrado. ¿Crees que las iglesias guardan ecos de las oraciones que se repitieron durante siglos? ¿Alguna vez sentiste que un lugar rezaba incluso cuando estaba vacío? ¿Piensas que esa voz era una presencia? ¿O solo un recuerdo atrapado en los muros? Déjalo en los comentarios, lee lo que otros han sentido porque tal vez no seas el único que ha escuchado ese eco. Las velas estaban apagadas. Todas, lo recuerdas bien, porque antes de entrar revisaste el altar y no había ni una sola llama encendida. La iglesia estaba a oscuras, iluminada apenas por la luz pálida que entraba por los vitrales. Silencio absoluto, hasta que comenzó el rezo. No fue un grito, no fue un susurro, fue una oración firme, constante, como si alguien rezara con total convicción desde algún punto invisible del templo. Y entonces ocurrió. Una vela se encendió sola. No hubo chispa. No hubo cerillo. No hubo mano humana. Simplemente, la mecha ardió. Un segundo después, otra vela. Luego otra. Una por una, como siguiendo el ritmo de la oración. Cada vez que la voz pronunciaba una frase, una nueva llama aparecía. El parpadeo no era normal. Las llamas temblaban, se inclinaban, crecían y se encogían como si reaccionaran a cada palabra del rezo. No había viento. Las puertas estaban cerradas. Aún así, las luces se movían como si algo pasara entre ellas. Cuando intentaste avanzar, sentiste que el aire se volvió más frío. No un frío común, sino uno que eriza la piel y acelera el corazón. Las sombras comenzaron a proyectarse en las paredes, alargándose de formas imposibles. Parecían figuras de rodillas, como si algo más estuviera rezando junto a ti. Lo más inquietante vino después. Cuando la oración hizo una pausa, las velas también se detuvieron. Las llamas quedaron completamente quietas, congeladas por un instante eterno. Y justo cuando la voz retomó el rezo, todas parpadearon al mismo tiempo, como si respondieran. No estabas solo, aunque no veías a nadie. Al final, la oración se apagó. Y con ella, las velas. Todas al mismo tiempo. La iglesia volvió a quedar en penumbra, como si nada hubiera ocurrido. Pero el olor a cera quemada seguía allí. Prueba de que no fue imaginación. Ahora dime tú. ¿Crees que las velas pueden reaccionar a algo que no vemos? ¿Alguna vez presenciaste luces que se encendieron sin explicación? ¿Piensas que fue una señal divina o algo que no debía ser despertado?
Escríbelo en los comentarios, comparte tu experiencia porque tal vez, cuando leas las respuestas de otros, te des cuenta de que esta no fue la única vez que ocurrió. Al principio creíste que era un efecto de la luz, sombras normales, proyectadas por los vitrales y las velas encendidas. Nada fuera de lo común. Pero entonces, comenzaron a moverse. No como sombras empujadas por el fuego, se movían solas. Mientras el rezo continuaba, las figuras oscuras empezaron a alargarse por las paredes de la iglesia. No tenían forma definida al inicio, solo manchas negras que se deslizaban lentamente por las columnas y el suelo. Pero con cada palabra de la oración, las sombras se volvían más claras, más humanas. Parecían siluetas arrodilladas, cabezas inclinadas, brazos juntos, como en señal de súplica. No imitaban tus movimientos. No seguían la lógica de la luz. Algunas se desplazaban en dirección contraria a las velas, otras subían por los muros como si desafiaran la gravedad. Y lo más inquietante, ninguna proyectaba una fuente visible. Cuando el rezo se intensificó, las sombras comenzaron a reunirse alrededor del altar. No tocaban el suelo del todo. Flotaban apenas, como si no pertenecieran completamente a este lugar. Era como presenciar una congregación invisible, acompañando a una voz que no tenía cuerpo. Intentaste apartar la mirada, pero sentías que te observaban. No tenían ojos, pero sabías que estaban conscientes de tu presencia. Cada vez que la oración pronunciaba ciertas palabras, las sombras reaccionaban. Algunas se estremecían. Otras parecían inclinarse con mayor devoción. Como si entendieran el significado del rezo, mejor que cualquier humano. Entonces ocurrió algo que te heló la sangre. Una de las sombras se separó del grupo, se deslizó lentamente hacia ti y se detuvo a tus pies. En ese instante, el rezo se detuvo también. Silencio absoluto. Las sombras quedaron inmóviles, congeladas en las paredes, como si nunca se hubieran movido. Pero el aire seguía pesado, cargado, como si el espíritu que rezaba aún estuviera allí, acompañado. ¿Crees que las oraciones pueden atraer presencias que no vemos? ¿Las sombras eran espíritus que rezaban, o algo que respondía al llamado? ¿Piensas que esas figuras estaban protegiendo la iglesia o reclamándola? Escríbelo en los comentarios, lee las experiencias de otros, porque tal vez esas sombras no solo estaban acompañando al espíritu que reza, tal vez estaban esperando a alguien más. Nunca lo habías visto antes, y eso era lo más inquietante. Habías entrado a esa iglesia muchas veces. Conocías el altar principal, las imágenes, los pasillos laterales. Sabías exactamente dónde terminaba cada rincón, o eso creías. Pero esa noche, mientras el rezo aún resonaba en el aire, sentiste algo distinto. Una atracción silenciosa. No era curiosidad. No era miedo. Era un llamado. Tus pasos comenzaron a moverse solos. Al fondo de la iglesia, detrás de una columna que siempre había pasado desapercibida, había un espacio más oscuro que el resto. No estaba completamente oculto, pero tampoco parecía formar parte del lugar. Como si nadie quisiera mirarlo directamente. El aire ahí era más frío, más pesado. Cada vez que te acercabas, el sonido del rezo se volvía más claro, más cercano. Y entonces lo viste. Un altar pequeño. Antiguo, sin velas encendidas, sin imágenes reconocibles. No tenía cruces visibles ni símbolos claros. Solo marcas desgastadas en la piedra, grabados tan antiguos que ya no se distinguía su significado. Parecían palabras borradas por el tiempo o por algo más. Al acercarte, sentiste una presión en el pecho, como si ese lugar no quisiera ser observado, pero al mismo tiempo te invitara a avanzar. El rezo cambió. Ya no parecía venir de toda la iglesia, venía de ahí. Cada palabra hacía vibrar el altar, casi imperceptiblemente. El polvo sobre la superficie se movía, como si respirara. Y entonces comprendiste algo que te heló la sangre, ese lugar no era olvidado por accidente. Había sido ocultado. Separado. Silenciado. Sentiste un impulso extraño, tocarlo. En el instante en que levantaste la mano, una sensación te recorrió el cuerpo. No dolor. No frío. Algo peor. Una certeza. La certeza de que ese altar no estaba dedicado a lo que creías. No era para los fieles. No era para los vivos.
El rezo se detuvo de golpe. Y aún así, el altar seguía emanando esa atracción, como si esperara una ofrenda o una presencia más. Retrocediste. El peso en el aire disminuyó. Cuando volviste a mirar, el altar parecía fundirse con la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Pero tú sabías la verdad. Habías sido llamado. ¿Crees que existen lugares dentro de las iglesias que no deberían ser encontrados? ¿Ese altar estaba sellando algo o invocándolo? ¿Piensas que la atracción era una advertencia o una invitación? Escríbelo en los comentarios, comparte lo que sientes al leer esto, porque tal vez, la próxima vez que entres a una iglesia, algo también te esté esperando, en un lugar que nunca habías notado. No lo percibiste de inmediato, al principio fue solo una sensación extraña, como un recuerdo que no sabías de dónde venía. El aire de la iglesia estaba frío, viejo, cargado de polvo y piedra húmeda, y aún así, algo cambió justo cuando comenzó el rezo. Un aroma apareció de la nada. No era un incienso común. No era el que se usa en las misas actuales. Era más denso, más profundo, casi amargo. Un perfume antiguo, como si llevara siglos atrapado entre los muros y de pronto hubiera sido liberado. Llenó la nave lentamente, avanzando entre los bancos vacíos, envolviéndote sin pedir permiso. El rezo continuaba, y el olor se intensificaba. Cada palabra parecía despertar una capa distinta del aroma. Primero suave, casi agradable. Luego más pesado, como si el aire se volviera espeso. Te ardieron un poco los ojos. El pecho se sintió apretado. No era asfixia, era reverencia o advertencia. No había braseros encendidos, no había velas nuevas, no había nadie más allí. Y aún así, el incienso estaba vivo. Te diste cuenta de algo inquietante, el olor no estaba en toda la iglesia al mismo tiempo. Se movía. Se concentraba en ciertos lugares. Rodeaba el altar. Se detenía en los pasillos laterales. Y cuando pasaste cerca del espacio más oscuro, el aroma se volvió casi insoportable, como si ese punto fuera su origen. Entonces entendiste algo perturbador. Ese olor no estaba siendo quemado ahora, era un olor viejo. Muy viejo. Como si cientos de oraciones antiguas, repetidas por generaciones, hubieran quedado impregnadas en la piedra. Como si el rezo que escuchabas hubiera abierto una puerta invisible, permitiendo que ese perfume regresara, junto con todo lo que lo acompañaba. Por un instante, sentiste que no estabas respirando aire, estabas respirando historia, fe, miedo, promesas, culpa. Cuando el rezo se detuvo, el olor no desapareció de inmediato. Permaneció unos segundos más, suspendido, como si dudara en irse. Y luego, lentamente, se disipó, dejando un vacío extraño, casi decepcionante. Pero tú sabías que no fue imaginación, ese aroma había estado ahí por una razón. ¿Crees que los lugares sagrados pueden guardar olores de rituales antiguos? ¿El incienso era una señal de algo sagrado, o de algo que fue invocado? ¿Alguna vez sentiste un perfume inexplicable en un lugar donde no debería existir? Déjalo en los comentarios, lee lo que otros han vivido, porque tal vez ese olor no apareció solo para acompañar el rezo, tal vez fue la prueba de que alguien, o algo, respondió. No fue gradual, no fue normal. Un segundo antes, la iglesia estaba fría como cualquier edificio antiguo. Piedra vieja, aire quieto, humedad en las paredes. Nada fuera de lo común. Pero en el instante exacto en que el rezo comenzó, la temperatura cayó. No fue solo el ambiente, fue dentro de ti. Un escalofrío te recorrió la espalda, lento, profundo, como si algo hubiera pasado a tu lado sin tocarte. El aire se volvió pesado, denso, difícil de respirar. Cada exhalación formaba un leve vapor frente a tu rostro, algo imposible en ese lugar y a esa hora. El rezo seguía. Y con cada palabra, el frío se intensificaba. Tus manos comenzaron a entumecerse. Los dedos perdieron sensibilidad. Sentiste como el frío se concentraba en puntos específicos de la iglesia, como si no fuera algo natural, sino una presencia que se desplazaba. No estaba en todas partes al mismo tiempo. Se movía, rodeaba, observaba. Cuando intentaste avanzar, el suelo parecía más helado bajo tus pies, como si ese punto exacto fuera evitado por el calor.
Y entonces comprendiste algo inquietante: el frío no venía del edificio, venía de alguien. No escuchabas pasos, no veías sombras nuevas, pero sentías compañía. El rezo cambió de tono, apenas perceptible. Más grave, más lento. Y justo detrás de ti, el frío se volvió insoportable. No como una corriente de aire, sino como una cercanía. Como si alguien estuviera de pie a pocos centímetros, respirando el mismo aire, sin respirar. Tu corazón se aceleró. No por miedo puro, sino por instinto. Ese impulso primitivo que aparece cuando sabes que no estás solo, aunque tus ojos digan lo contrario. En el momento en que la oración terminó, el frío se detuvo. No desapareció poco a poco, simplemente se fue. El aire volvió a la normalidad. Tus manos recuperaron el calor. La iglesia volvió a ser solo una iglesia vacía. Pero la sensación permaneció. Esa certeza difícil de explicar. La de haber compartido el espacio con algo que no viste, pero que estuvo ahí. Ahora dime tú, ¿crees que el frío puede ser señal de una presencia invisible? ¿Alguna vez sentiste una baja de temperatura sin explicación? ¿Piensas que ese frío acompañaba al rezo, o que fue atraído por él? Escríbelo en los comentarios, cuéntanos tu experiencia, porque tal vez ese frío no fue casualidad, tal vez fue la forma más clara de anunciar que alguien más estaba escuchando. Al principio pensaste que era tu mente, un eco tardío del rezo, rebotando entre las paredes antiguas de la iglesia. Algo normal en un lugar tan grande y vacío. Pero entonces lo escuchaste con claridad, demasiado cerca. No venía del altar, no venía del frente, venía de atrás de ti. Una voz baja, rota, casi sin aliento, repitió las mismas palabras de la oración. No al mismo tiempo, un segundo después. Como si alguien estuviera aprendiendo a rezar escuchando con atención. Como si imitara cada frase con dificultad. Te quedaste inmóvil. El rezo principal continuaba, firme, constante. Pero ahora había otra voz. Otras voces. Murmullos superpuestos, desordenados, que no seguían un ritmo perfecto. Algunas palabras eran claras. Otras se perdían en sonidos incompletos, como lenguas que no se usaban desde hace mucho tiempo. Sentiste el aliento en la nuca. No era caliente, no era frío, era vacío. Los susurros no parecían dirigirse a ti, pero sabías que estaban ahí. Justo detrás. Demasiado cerca para no ser reales. Cuando intentaste girarte, las voces bajaron de volumen, como si supieran que ibas a mirar. Cuando volviste a quedarte quieto, regresaron, más claras. Repetían la oración, pero con cambios sutiles. Una palabra mal pronunciada, un nombre dicho con énfasis, una frase añadida que no recordabas haber escuchado antes. Y entonces comprendiste algo aterrador: esas voces no estaban rezando contigo. Estaban respondiendo al rezo. Como un coro invisible. Como si la oración hubiera sido una llamada y ellos hubieran acudido. El sonido rodeaba tu cabeza. A la derecha. A la izquierda. Justo detrás. Nunca enfrente. Nunca donde pudieras verlos. Y aún así, sentías que no estabas solo, que eras el único vivo en medio de algo que llevaba mucho tiempo esperando volver a pronunciar esas palabras. Cuando el rezo terminó, los susurros no se detuvieron de inmediato. Repitieron la última frase una vez más, más lento, más claro. Luego, silencio. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. La iglesia volvió a estar vacía. O al menos, eso parecía. Pero tu cuerpo sabía la verdad. Algo había estado ahí. Algo había hablado. Y no era una voz que reconocieras. ¿Crees que las oraciones pueden ser repetidas por presencias invisibles? ¿Alguna vez escuchaste una voz cuando estabas completamente solo? ¿Piensas que esos susurros eran almas respondiendo, o algo intentando aprender a hablar? Déjalo en los comentarios, comparte lo que piensas, porque tal vez, la próxima vez que reces en silencio, alguien más esté repitiendo tus palabras, justo detrás de ti. No escuchaste el movimiento al principio, solo lo notaste cuando algo ya no estaba donde debía estar. El libro de oraciones, que había permanecido cerrado sobre el atril, apareció abierto en otra página. No lo tocaste. Estaba seguro. El rezo continuaba resonando por la iglesia, profundo, constante, y aún así, las hojas se movían lentamente,
como si alguien invisible las pasara con cuidado, buscando una frase específica. Luego fue una vela. La habías visto apagada, colocada al borde del altar. Un instante después, estaba más cerca del centro, ligeramente inclinada, como si hubiera sido acomodada por una mano que conocía bien ese lugar. No rodó. No cayó. Simplemente cambió de posición. El sonido del rezo parecía marcar el ritmo. Cada vez que una frase terminaba, algo se movía. Un rosario colgado comenzó a balancearse, aunque no había viento. Las cuentas chocaban entre sí con un sonido seco, nervioso. La campana pequeña, la que se usa solo en momentos específicos de la misa, vibró apenas. No sonó del todo, pero se desplazó unos centímetros, como si alguien la hubiera empujado con intención y luego se hubiera arrepentido. Intentaste convencerte de que todo tenía una explicación, que era tu imaginación, que el silencio te estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo viste con claridad. El libro volvió a cerrarse solo, despacio, con cuidado. Como si no quisiera hacer ruido. El rezo se volvió más intenso en ese momento, más grave, más cercano. Y comprendiste algo que te heló la sangre: los objetos no se movían al azar. Estaban reaccionando. Acompañando. Participando. Como si cada uno cumpliera una función olvidada, como si alguien estuviera recreando un ritual antiguo, usando el espacio, los objetos y la oración. Cuando el rezo llegó a su fin, todo se detuvo. Los libros quedaron inmóviles, las velas ya no se desplazaron, la campana guardó silencio. Pero nada volvió exactamente a su lugar original. La iglesia parecía la misma, pero no lo era. Algo había cambiado. Algo había sido tocado y dejado así a propósito. ¿Crees que los objetos pueden ser manipulados por presencias invisibles? ¿Alguna vez viste algo moverse sin explicación mientras rezabas o estabas en silencio? ¿Piensas que esos objetos estaban siendo usados? ¿O estaban respondiendo por voluntad propia? No mirabas los vitrales al principio, siempre habían estado ahí, inmóviles, llenos de colores apagados por el tiempo. Figuras sagradas, escenas conocidas, vidrio antiguo que solo reflejaba la luz exterior. Nada más. Pero cuando el rezo comenzó, algo cambió. La luz que atravesaba los vitrales ya no era normal. Los colores parecían más oscuros, más profundos. Y entonces lo notaste, un reflejo que no correspondía a nada dentro de la iglesia. Entre los tonos rojos y azules apareció una sombra. Borrosa al inicio. Apenas una silueta que se movía lentamente, como si caminara detrás del vidrio. Giraste para comprobar si había alguien más. No había nadie. Cuando volviste a mirar el vitral, la figura seguía ahí. Ahora más definida. Tenía forma humana, pero no coincidía con ninguna imagen del vidrio. No era un santo. No era un ángel. Era solo una presencia oscura, reflejada donde no debería haber reflejo alguno. El rezo continuaba. Y con cada palabra, las sombras en los vitrales se multiplicaban. Aparecían detrás de las figuras sagradas, superpuestas, como si usaran el vidrio como un espejo. Algunas parecían observar desde lejos. Otras se acercaban, deformándose con las líneas del vitral, alargando brazos, inclinando cabezas. No se reflejaban en el suelo. Solo en el vidrio. Lo más inquietante era que no se movían al mismo tiempo que el rezo, se adelantaban como si supieran lo que iba a decirse. En uno de los vitrales, justo donde debería reflejarse el altar, apareció una figura distinta. Más oscura. Más grande. No se movía. Solo estaba ahí, inmóvil, ocupando el centro del vidrio como si reclamara ese lugar. Sentiste una presión en el pecho. Una advertencia silenciosa. Porque comprendiste algo aterrador: los vitrales no estaban reflejando la iglesia, estaban mostrando algo más. Algo que no estaba del lado de los vivos. Algo que respondía al rezo desde otro lugar. Cuando la oración terminó, las sombras no desaparecieron de inmediato. Permanecieron unos segundos más, quietas, como si observaran por última vez. Y luego, una a una, se desvanecieron entre los colores del vidrio. Los vitrales volvieron a ser solo vitrales. Pero ya no pudiste mirarlos de la misma forma. ¿Crees que los vitrales pueden reflejar presencias invisibles?
¿Alguna vez viste algo en un reflejo que no estaba realmente ahí? ¿Piensas que esas figuras estaban atrapadas o solo se asomaron cuando escucharon el rezo? Déjalo en los comentarios, lee lo que otros han visto porque tal vez, la próxima vez que la luz atraviese un vitral, no solo ilumine la iglesia, tal vez también revele a quien estuvo observando todo el tiempo. No fue miedo inmediato, fue algo más sutil, más profundo. Desde el momento en que entraste a la iglesia vacía, sentiste que el espacio era distinto. No hostil, no amenazante, solo atento. Como si el lugar mismo hubiera notado tu presencia. Al principio lo ignoraste. El eco de tus pasos, el crujido leve del piso antiguo, nada fuera de lo normal. Hasta que comenzaste a caminar. Cada vez que avanzabas por el pasillo central, tenías la certeza de que algo avanzaba contigo. No escuchabas pasos detrás, pero sentías el peso de una mirada fija en tu espalda. Cuando te detenías, esa sensación también se detenía. Cuando retomabas el paso, regresaba. El rezo comenzó a escucharse. Y con él, la presencia se volvió más clara. No estaba en un punto específico. No estaba al frente ni detrás de un altar. Estaba contigo. A tu costado. A veces detrás. A veces tan cerca que sentías la necesidad de girarte, pero algo te decía que no lo hicieras. No querías confirmar lo que ya sabías. Al pasar junto a los bancos, la sensación se intensificaba. Como si algo se moviera entre ellos, siguiendo el mismo trayecto que tú, pero por otro camino. Cuando mirabas de reojo, no veías nada. Solo filas vacías. Pero el aire ahí era distinto. Más frío. Más denso. El rezo no se dirigía a ti, pero la presencia sí. Sentías como te observaba con atención, no con prisa. Como si te estudiara. Como si evaluara cada paso, cada respiración, cada duda en tu mente. No era una mirada humana. No juzgaba, esperaba. En un momento, te detuviste por completo. El silencio se volvió insoportable. La sensación de ser observado se concentró en un solo punto, justo detrás de ti. Tan cerca que tu piel reaccionó antes que tu razón. El corazón se aceleró. Los músculos se tensaron. No escuchaste nada, pero sabías que si te movías, algo se movería contigo. Cuando el rezo terminó, la presencia no desapareció de inmediato. Se quedó unos segundos más como si no quisiera irse, como si dudara. Y luego, sin aviso, se fue. La iglesia volvió a sentirse vacía. Realmente vacía. Pero tú ya no eras el mismo. Porque entendiste algo que no pudiste explicar, no estuviste solo, y no fuiste ignorado. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba sin ver a nadie? ¿Crees que las iglesias guardan presencias que siguen a quienes entran solos? ¿Piensas que esa sensación era advertencia o reconocimiento? Escríbelo en los comentarios, cuéntanos si has vivido algo parecido, porque tal vez, la próxima vez que camines por un lugar sagrado en silencio, no seas tú quien observa, tal vez seas el que está siendo observado. Decidiste salir, no por miedo repentino, sino por una certeza difícil de explicar. Algo dentro de ti sabía que ya habías permanecido demasiado tiempo ahí. La iglesia estaba en silencio otra vez, o eso parecía. El rezo se había vuelto lejano, casi inexistente, como un recuerdo que se apaga. Caminaste hacia la salida. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire, antes quieto, parecía resistirse. Cuando estiraste la mano hacia la puerta principal, escuchaste el último fragmento de la oración, incompleto. Como si alguien hubiera sido interrumpido a la mitad de una palabra. Y entonces ocurrió. La puerta se movió. No con violencia, no con un golpe, se cerró lentamente, sola, con un sonido grave que resonó por toda la iglesia vacía. Te quedaste inmóvil. No corriste. No gritaste. Solo observaste cómo la madera encajaba en su lugar, como si siempre hubiera estado destinada a cerrarse justo en ese momento. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Un silencio absoluto, antinatural, como si incluso el aire hubiera dejado de moverse. Intentaste escuchar el rezo otra vez. Nada. La oración había desaparecido de golpe. No terminó. No se desvaneció poco a poco. Fue arrancada del espacio, como si alguien hubiera decidido callarla, o como si ya no fuera necesaria.
El corazón te latía con fuerza. No sentías una presencia clara, pero sabías que algo había cambiado. La iglesia ya no era un lugar que observaba. Ahora retenía. Te acercaste de nuevo a la puerta. Esta vez, al tocarla, sentiste el frío recorrer la madera desde el otro lado. No estaba cerrada con llave. Simplemente no cedía. Como si una fuerza silenciosa la mantuviera firme, esperando. Y entonces, justo cuando pensaste que no ibas a salir, la puerta se abrió sola. De golpe. El aire exterior entró con fuerza, rompiendo el silencio. La luz de afuera volvió a parecer real. Normal. Diste un paso atrás, sorprendido, y en ese instante escuchaste algo por última vez dentro de la iglesia. Un susurro, una sola palabra, la última de la oración. Saliste sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró otra vez, todo volvió a la normalidad. Desde fuera, la iglesia parecía tranquila. Vacía. Inofensiva. Nadie habría creído lo que ocurrió ahí dentro. Pero tú sí. Porque entendiste algo que no puedes olvidar, no fuiste tú quien decidió cuándo salir. La oración terminó cuando debía. Y la puerta se abrió, solo cuando te dejaron ir. ¿Crees que el final fue una advertencia o una liberación? ¿Alguna vez sentiste que un lugar decidió por ti cuando entrar o salir? ¿Piensas que la oración se detuvo o que simplemente ya había cumplido su propósito? Déjalo en los comentarios, lee las experiencias de otros, porque tal vez, cuando una puerta se cierra sola en un lugar sagrado, no sea para atraparte, tal vez sea para asegurarse de que recuerdes que estuviste ahí. Y que algo más también lo estuvo. Cuando todo terminó, no hubo una explicación clara, no apareció nadie para decirte que fue real y que no. No hubo señales evidentes, ni respuestas tranquilizadoras. Solo quedaron las preguntas, y esa sensación imposible de ignorar. ¿Qué fue lo que rezaba? Porque no sonaba como una oración común. Tenía devoción, sí, pero también algo distinto. Algo cargado. Como si cada palabra llevara siglos repitiéndose, esperando ser escuchada otra vez. Eso te hizo dudar. ¿Era un espíritu benevolente? Tal vez una presencia antigua, ligada al lugar. Alguien que rezó ahí tantas veces que nunca se fue del todo. Un guardián silencioso, condenado a repetir su fe una y otra vez, cuidando la iglesia incluso en el abandono. Si fue así, ¿por qué la sensación de incomodidad? ¿Por qué el frío, los susurros, las sombras? Entonces surgió otra posibilidad. ¿Un fantasma atrapado? ¿Un alma que no encontró descanso? ¿Alguien que murió rezando o que dejó algo inconcluso? Tal vez la oración no era un acto de fe, sino una súplica. Una petición desesperada que nadie escuchó en vida y que ahora se repite, buscando atención, buscando ser liberada. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué parecía responder al rezo y no iniciarlo? Y luego está la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si era algo más oscuro? Algo que imita la oración, algo que conoce las palabras, pero no su significado, algo que responde cuando escucha fe, silencio o soledad. Porque no todo lo que reza es sagrado. No todo lo que suena devoto lo es. Algunas presencias aprenden a usar la fe como lenguaje, como puente, como invitación. Tal vez el rezo no era protección, tal vez era una llamada. Y tú estuviste ahí para escucharla. Ahora dime tú, con total honestidad, ¿qué crees que fue esa presencia? ¿Un espíritu bueno que aún vela por el lugar, un alma atrapada que no puede irse, o algo que no debería responder a una oración? Déjalo en los comentarios, lee lo que otros piensan, comparte tu teoría, aunque no estés seguro. Porque mientras nadie tenga una respuesta definitiva, la iglesia seguirá en silencio, y la próxima vez que alguien escuche un rezo en un lugar vacío, tal vez seas tú quien entienda lo que realmente estaba escuchando.